Marcos. Perdón, según Mateo. Evangelio según Mateo. Tomaremos el capítulo 28, hermanitos. Mateo capítulo 28, iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice la escritura: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Padre, tu palabra es lo que nutre nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra espiritualidad. Tu palabra es nuestra comida y bebida. Padre, no nos prive de alimento. Padre, que su Santo Espíritu deje caer sobre nosotros pan y agua fresca de la palabra, para que podamos, en medio de dudas y temores, depositar nuestra confianza en la gloriosa autoridad de tu Hijo y poder vivir día a día bajo la sombra de esa autoridad. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El capítulo 28 se cierra, digamos, con dos lecturas diferentes acerca de Jesús. Dos perspectivas distintas acerca de Jesús. Y se cierra, diríamos, con dos diferentes emisores o dos diferentes fuentes de envío. Y se cierra con dos diferentes poderes para realizar lo que se les ha dicho que hagan. La primera de ellas la tenemos del versículo 11 al versículo 15. Ahí tenemos una primera misión. Tenemos una misión del 11 al 15 y tenemos otra misión del 16 al 20. Son, diríamos, como dos misiones respecto a Jesús. En la primera, dice el versículo 12, que se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y trazaron un plan. ¿Están conmigo ahí, hermanitos? Trazaron un plan igual al plan que Jesús va a trazar, pero este es el plan de la religiosidad, el plan de los líderes religiosos de la época de Jesús, los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Trazaron un plan y en el versículo 13 va a decir que le dieron un encargo. Trazaron una misión, trazaron un plan y les encargaron, los misionaron a hablar acerca de Jesús. ¿Y qué les encargaron decir? Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche
y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Digamos, está la misión de la religiosidad y la misión de Jesús, que es del 16 al 20. Y vamos a ver un poco los elementos de la primera misión para que entendamos la trascendencia de lo que serán las palabras de Jesús. En la primera misión, ¿quiénes convocan? ¿Quiénes llaman y quiénes son los que envían? Los jefes de los sacerdotes, o sea, los oficiales, y los ancianos. Son ellos los que están convocando a un grupo de soldados y les encargan una tarea, una visión, una tarea, una misión. Les están encargando una comisión. Vayan y digan tales cosas. Vayan y digan esto. En realidad Él no ha muerto. En realidad los discípulos en realidad no se ha levantado, no ha resucitado. Sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Hay digamos un poder que es el que mueve, un poder que mueve esta misión, y es el poder del dinero. Al final del versículo 12 dice: y le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. 15, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Fíjense bien, el poder del dinero es el que mueve la versión de la religión. La religión tiene una versión de la misión, la religión tiene una misión y la religión tiene un poder. La misión de la religión es quitarle a Jesús el poder de la resurrección. La religión siempre tiene la visión de restarle a Jesús su poder de resurrección. No solo Él no se levantó, sino que no tiene poder para dar resurrección. Fíjese la lógica en que se mueve la religión y la misión que sostiene la religión, a la vez que el poder de la religión es el poder del dinero. Por eso, amados hermanos, no nos preocupemos si en principio, saben, en principio, digamos, aunque en mi humanidad quizás a veces puedo sentir la presión de los compromisos financieros, sin embargo, no me hace desplomarme palabras como estas, no me hace desorientarme porciones como estas que me recuerdan que la institución que camina con el dinero, eso es la religión. Porque más adelante Jesús va a decir cuál es el verdadero poder nuestro, sobre qué es que caminamos y sobre qué es que no caminamos. Si bien es cierto, se requieren recursos materiales para cumplir los compromisos, pero no es en principio la potencia que mueve la iglesia. La iglesia en principio no es su materialidad lo que hace empujar a la iglesia al cumplimiento de la misión. No es, diríamos, lo material lo que hace a la iglesia movilizarse. Es que no es, amados hermanos, el dinero al final la clave de nuestras victorias. Si así fuera, dígame, ¿qué posibilidades tendríamos? No teníamos ninguna. ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros desde nuestra limitación? No digo solo como iglesia, como personas, como familias. ¿Qué perspectivas esperanzadoras tendríamos acerca del mañana si el dinero fuera el poder de nuestra movilidad? Pero sean dadas gracias a Dios, amados hermanos, que aunque es un recurso básico en la vida humana, sin embargo nuestra esperanza gloriosa no está en el dinero, porque no es la autoridad sobre la que vamos a caminar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la perspectiva misma de la iglesia. Y que es la mano poderosa, como lo veremos más adelante, de la autoridad de Jesús, la que ha de movilizar y caminar toda nuestra vida. Digan amén, hermanos. ¿O no quieren ustedes eso? ¿O están pensando que, ay, no tengo pisto, ay, no tengo pisto? Si fuera el dinero, de cierto estaríamos muertos, hermanos, o enfermos. Regálame un poquito más de monitores, hijo. Solo volumen. Gloria a Dios. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale. 1, 1.
Ahí, gloria a Dios. Diríamos que estamos sobre la base de las dos perspectivas. La perspectiva de la religiosidad, convocada por los dirigentes, cuya esencia en la proclamación es negarle a Jesús la realidad de su resurrección. La esencia de la religión es matar la vida que brota del resucitado. La religión siempre quiere marcar, normar, mentir, engañar. Siempre se mueve en el plano de lo diríamos, formal. Se han robado el cuerpo. Es decir, la religión siempre se preocupa del cuerpo. Sin embargo, en la perspectiva de Jesús ya veremos las características y la dinámica que está centrada en la misión de Jesús. Hay promesas. También hay promesas de la religión, versículo 14. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. También la religión promete. Tiene sus promesas de intervenir, tiene sus promesas de apoyarle, de estar con usted y de evitarles problemas. La religiosidad busca garantizarle tranquilidad. Usted no tendrá ningún problema. Y eso es lo que marca hoy día a muchas iglesias. Cuando vemos el entorno de estas características, entendemos el por qué muchas iglesias están encerradas, están allí quietas, porque hay mucha gente que quiere vivir sin problemas. La promesa de los dirigentes es: y nosotros vamos a responder por ustedes, y así les evitaremos cualquier problema. Y ahí está la gente buscando no tener problemas. Y la gente hoy día se llena de iglesias de gente que no quiere tener problemas. Por eso la gente solo quiere llegar, estar un rato e irse. Sí, es que fíjese que yo no me quiero meter en ningún problema. Sí, que fíjese que yo solamente quiero llegar, levantarme, no hablarle a nadie, no meterme en nada, no servir en nada, no trabajar en nada, mantenerme aislado. Solo quiero ser oidor nada más de la palabra, pero no quiero meterme en ningún trabajo que tenga que ver con el reino de Dios, porque yo no quiero problemas. Y claro, aquí tenemos configurada, diríamos, el perfil de lo que es la misión desde la perspectiva de la religión, la misión desde la perspectiva de la religiosidad. ¿Cuál es la perspectiva entonces? La perspectiva de una iglesia que quiere caminar o quiere servir o quiere definir su misión en la perspectiva de la religiosidad, pues es una iglesia que está, diríamos, preocupada más bien por el dinero como fuente operativa del trabajo de la iglesia. Es el dinero, y lastimosamente hoy día, amados hermanos, el dinero ocupa el interés de muchas congregaciones. No solamente por la adquisición, sino por la dinámica de trabajo. ¿Qué hacen las iglesias? Lo que el dinero les permite. Y si no hay para hacer esto o lo otro, pues no lo hacen. Si no hay recursos para esto, pues no lo realizan. Antes de hacer algo dicen: vamos a estudiar si es factible hacer este ministerio. Vamos a ver si está en nuestra capacidad hacer el ministerio. ¿Cuántas iglesias están quietas, estancadas, porque no tienen recursos para impulsar los diferentes ministerios que deben brotar por nacimiento, por impulso, por fertilidad del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas deja la iglesia hoy de hacer porque en su perspectiva humana no hay recursos materiales para hacer tal o cual acción ministerial? Y claro, en esa perspectiva del dinero como motor de la vida de la iglesia, no vamos a llegar muy lejos, hermanitos. Si nuestra iglesia caminara en la perspectiva de la posesión de recursos materiales como el motor para impulsar la obra de Dios, les digo, amados hermanos, que no haríamos nada. Se los digo de verdad. Si la posesión o la adquisición o la tenencia de fondos fuera la base desde la cual nos lanzamos para hacer lo que estamos haciendo, les digo que no haríamos nada, iglesia. Si me pusiera a hacer las cuentas, a hacer los números acerca de las responsabilidades
fija de la iglesia, acerca de las responsabilidades ministeriales de la iglesia, y sacamos las cantidades de responsabilidad, y luego vemos la capacidad que tenemos para cubrirlas, les digo, amados, que en un 80-70% cortaríamos de la labor. Si lo haríamos, si hacemos el trabajo desde la realidad material presente, hermanos, no haríamos en realidad muchas cosas. Pero una cosa tenemos claro, hermanitos, que es lo que viene más a continuación: que aunque el dinero es un recurso que se usa para llevar adelante la obra de Dios, sin embargo, no es la tenencia nuestra. Es decir, no es con la convicción que ese dinero está en nuestras manos la base del trabajo nuestro. Es saber que esos recursos que necesitamos están en la mano de la poderosa autoridad de Dios. No los tenemos nosotros, pero sí los tiene el Señor. Y en la medida que obedezcamos su llamado, en la medida que atendamos las diferentes expresiones ministeriales del Espíritu Santo, en esa medida Dios irá proveyendo para ser obedientes a su misión. Dios no nos da primero para luego ir a trabajar. Olvídense de esa lógica. Olvídense que primero vamos a decir, bueno, vamos a reunir el dinero para hacer un renuevo. Y hasta que reunamos el dinero para hacer un renuevo, entonces vamos a hacer. No, olvídense de esa lógica, hermanitos. Dios da en la medida que obedecemos su llamado. En el camino de la obediencia, en el camino del ejercicio del llamado de Dios, en ese camino Él da la provisión. Cuando arrancamos no tenemos. Cuando empezamos no hay. En el camino del llamado, en el camino del trabajo, Dios va proveyendo sobre la base fundamental, que no es el motor inicial de la labor, el dinero que tengamos, sino la confianza plena que esos recursos que necesitamos, que esos recursos que nos son exigidos por la dinámica ministerial, de seguro están todos y cada uno de ellos en la poderosa mano del Señor. Y esa es nuestra fe, amados hermanos. Y esa debe ser la fe en realidad que nos anime, no solo en la perspectiva ministerial. Es la fe que debe animarle en la perspectiva familiar, en la perspectiva personal suya, hermanito. En la vivencia particular del poder de Dios debe entender que los recursos los dará Dios en la medida que nos pongamos en camino en la obediencia del trabajo. En la medida que digamos, ¿qué quieres que haga Dios? Y en esa medida caminamos, en esa medida operamos. Los sacerdotes, es el dinero la base de su autoridad. Es una lástima, amados hermanos, cuando la iglesia llega a creer que el dinero es la base de su autoridad. ¿Cuántos casos no hay de iglesias que terminan hasta peleadas y divididas porque han venido acumulando el dinero y guardándolo en el banco? Y ya tenemos tanto, hermanito, y ya reunimos tanto, y miren, después por ese pisto terminan peleando. Ese pisto es motivo de discordias. Ese pisto llega a ser el motivo de pleitos. Como que la iglesia ha sido llamada a ser banco, a estar guardando. Hermanos, aquí no guardamos nada. Aquí es que no da ni tiempo de guardar nada. Si aquí entre y a pagar, entre y a pagar. No hay tiempo para estar guardando nada. Porque las necesidades ministeriales son fluidas. Y son fluidas las necesidades porque el ritmo de trabajo es fluido. Un ritmo de trabajo fluido trae responsabilidades fluidas, pero a la vez, amados hermanos, trae también la provisión fluida de Dios. Y eso es lo que, digamos, nos mantiene, nos sostiene. No es el dinero lo que mueve la lógica de la iglesia. Sin embargo, en la primera versión de la tarea de la iglesia, el dinero es el motor, es el corazón. Y ahí donde están tantas iglesias aprisionadas, envueltas, encerradas, dedicadas al mantenimiento de la estructura, al mantenimiento del templo. Por eso parte de la visión de la iglesia jamás es tener un super mega y gran poderoso templo,
Porque cuando es un templo enormesísimo, se convierte en se convierte en un ídolo que se come todo, hermanos. Un templo gigante. Si usted sabe lo que es mantener una casa. Ahora, mantener una casa, medio casa, y mantener ya una mansión, no es que a más grande la casa, más grande el mantenimiento. Y de repente un templo grandísimo. No, eso se va a comer todo, hermano. Vamos a dejar ya de hacer ministerios por estar cuidando el templo. Y esa es la lógica de muchas iglesias. Viven al servicio de la infraestructura. Es la infraestructura la que se come todas las ofrendas, los diezmos, para mantener la infraestructura. La visión nuestra como iglesia es más el ministerio. El ministerio, que se haga la obra, que haya esto, que haya para lo otro, que haya aquí, que haya allá, de no parar el ritmo de trabajo. Cada fin de semana estamos hablando de $3,000 de costos en un renuevo. Alimentación, transporte, local, bebida, todo lo que es lo operativo del trabajo. En un ciclo de renuevo estamos hablando casi, hermanos, de 15 a $18,000 en un ciclo de renuevos. Ahora, usted me dice, cuando arrancamos el primer ciclo, usted me dice, pastor, ¿tiene los 18,000 para arrancar el renuevo? No, y se lo digo así, no. ¿Y cuándo tenemos para arrancar un ciclo? Por lo menos este año, para arrancar el primer ciclo, teníamos que quizás unos $400 para cubrir todo, compromisos fijos y renuevos. Ahora, si trabajáramos en la lógica de la religiosidad, yo les dijera, hermanos, hoy no habrá renuevos porque solo tenemos $400 para cumplir los compromisos financieros de la iglesia. Y claro, en ese momento, amados hermanos, caeríamos en la lógica de la religiosidad. Quiere decir, vamos a ir a hacer la misión en tanto tengamos el dinero. Estos van a ir a servir, dice el 12, después de reunirse y de trazar un plan, le dieron una fuerte suma de dinero. Quiero que vea el orden. Versículo 12. Se reunieron, trazaron un plan, les dieron el pisto y luego les encargaron. ¿Ve el orden, hermanito? ¿Qué viene primero? ¿La misión o el dinero? El dinero. Primero les dan el dinero y después les encargan la tarea. Es decir, hacemos la obra en la medida que tengamos el dinero. Y claro, esa es la lógica en la que se mueve la religiosidad. Bueno, y no solamente la religiosidad, el mundo entero, hermanitos. ¿Y cuántas decisiones personales o familiares aún no las impulsamos porque no haya dinero? Sin embargo, la pregunta fundamental no es si hay o no hay. La pregunta fundamental es si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos en el designio del corazón de Dios? ¿Es esto de Dios? ¿Dios me ha llamado a hacer esto? ¿Estamos ejercitando la obra de Dios? Para mí eso es lo fundamental. Y si estamos haciendo la obra de Dios, hermanitos, si estamos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos, aunque atravesemos momentos de tensión, porque nadie está diciendo que no los vamos a tener, aunque hayan semanas donde la realidad nos aprieta y nos parece ahogarnos, sin embargo, hemos de estar amparados a la base de la palabra, que ya veremos más adelante, para decir, esta es la obra de Dios y Él la sacará adelante. Esta es la obra de Dios y estamos trabajando no en nuestras locuras, no en nuestros inventos, sino en la obra gloriosa de Dios. Como persona, como familia, usted está atravesando horas difíciles, solo tiene que preguntarse, ¿estoy yo en el designio de la voluntad de Dios? Estoy obrando, participando, actuando, sirviendo en la obra de Dios. Estoy siendo parte activa del compromiso por el reino de Dios. Entonces, amado hermano, no se preocupe. Ya Jesús lo dijo.
Buscad primero. ¿Qué? Buscad primero. Buscad primero. Buscad primero. Y todo lo demás. Es la lógica del reino, hermanitos. No les digo que es fácil. No les digo que es fácil. No crean que esa lógica es sencilla. No crean que esa lógica es como la oferta de la religión. Vamos a intervenir para que no tengan ningún problema. No, no, no. Esta lógica nos mete en problemas. Esta lógica nos mete en problemas. ¿Ya ven lo que estoy diciendo? La lógica del reino nos mete en problemas. Y a veces nos sentimos ahorcados y rodeados. Nos meten problemas. Pero nos meten problemas justamente para ver la mano poderosa de Dios obrando en favor de los que creen su palabra. Nos meten en problemas para que veamos que en esa lógica que hemos decidido caminar, si no fuera por la mano de Dios, fuera una lógica de fracaso. No sé si me van siguiendo, hermanitos. La lógica del reino de Dios nos mete en problemas. Quiero que veamos Éxodo. Para veamos la lógica operativa de Dios, que no es una lógica exenta de problemas. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13. Dice Éxodo capítulo 13, cuando, versículo 17, 13 y 17 de Éxodo. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, oiga esto, Dios no los llevó, subraye esto por favor, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto. No los llevó por el camino más corto, pues Dios pensó y dijo: si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. ¿Está oyendo esto, hermanito? El designio de Dios no los llevó por el camino más corto, no los llevó por el camino más fácil, no los llevó por el camino más lógico. No es el camino donde no habrá problemas. Porque no quiero esta tarde que usted piense que el Señor en su palabra nos garantiza que no tendremos problemas. Eso sería un engaño de la religión, hermanitos. La lógica de Dios nos lleva por un itinerario en el que habrá problemas. Y aquí viene capítulo 14. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pihairot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón de faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal.
todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance. 10. El faraón iba, ¿qué? El faraón iba acercándose. Y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿En qué situación Dios pone a los israelitas? En una situación problemática, hermanitos. Los pone en una situación de dificultades. Es que caminar en la lógica de Dios nos pondrá siempre en situaciones de aprieto. Y que en nuestra humanidad no es fácil de asimilar. En nuestra humanidad no es fácil de absorber, de mantener, de tener esa interpretación de fe capaz de sostenernos y mantenernos en la hora de ese aprieto, porque la lógica es esta, la que viene, versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mire la secuencia de interrogantes que surgen en la hora del aprieto. Yo les quiero preguntar: ¿quién llevó a Israel a este punto? ¿Quién diseñó la ruta por donde iban a caminar para llevarlos a este punto muerto? ¿Quién? Dios. Fue Dios quien no los llevó por el camino fácil y corto, sino que los hizo rodear y los ha puesto en un punto difícil. Es Dios quien nos ha conducido a ese punto complicado. Amados hermanos, si no logramos entender la capacidad divina, la sabiduría divina, el poder divino para conducir nuestra vida, y si no somos capaces de entender que en este punto hemos llegado porque aquí nos ha traído el Señor, no seremos capaces de encontrar en el Señor mismo la salida a este punto muerto. Israel está en un punto muerto. Israel se siente ya derrotado, disminuido. A Faraón lo tiene a la vuelta de la esquina y comienza a decirle: ¿por qué nos sacaste? Decimos a veces: ¿y quién me manda a meterme en esto? ¿Y quién me manda a venir aquí? ¿Para qué comencé a servir? ¿Para qué di mi casa para predicar? ¿Para qué me tomé a predicar en una conexión, en una columna? Mejor estaba antes en Egipto. Y vienen los lamentos, vienen los despechos, vienen los reclamos, viene la murmuración. Porque vemos cuando nos encontramos en un punto muerto, amado hermano, cuídese de no murmurar como que si acaso Dios no tiene la capacidad de sacarnos de aquí. Cuando llegue a un punto muerto, hermano, deje de estar murmurando. Sepa que nuestra vida, en cualquier circunstancia que sea, está bajo la soberanía del Señor. No tiene por qué murmurar, hermanito. Aquí estaban los israelitas en la hora del punto muerto, ahí cuando sentimos: ¿y por qué me metí a esto? Y nadie me ayuda, y solo a mí me toca. Y usted dice, comienza como Israel a murmurar. Nunca se olvide que si hemos decidido seguir a Jesucristo, si hemos decidido servir a Dios, Él lleva nuestra vida, hermanitos. Y aunque nos lleve a un punto muerto, oiga bien, Dios en su sabiduría y misericordia nos llevará en algunos momentos a callejones sin salida. No vaya a estarle diciendo a su mujer, a su marido: ya ve, por tu culpa, mira, ve,
Vos dijiste que fuéramos a la iglesia. Ay, que metámonos a servir, que hagámonos cristianos. Y comienza la murmuración. Amados hermanos, si hemos decidido seguir a Jesucristo, Él no nos ha dicho nunca que no tendremos problemas, como la religión se lo dijo a los guardias. No se preocupen, hagan las cosas y no tendrán problemas. No, en el camino del Señor tendremos problemas. Lo que el Señor dice es que no seremos derrotados, hermanitos, pero problemas habrá. Momentos de aprieto habrán, hermanitos. Habrán horas difíciles. Como dice el salmista, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de cada una de ellas lo librará el Señor. No es promesa que estamos libres de aflicciones. La promesa es que de cada aflicción Dios te va a librar, hermanito. Pero hay que pasar aflicciones. Y no nos gusta, no nos gusta. Le huimos a los problemas. No queremos pasar tensiones. Es que es complicado, hermanos. Es complicado una vida llena de tensiones, de exigencias, de presiones, de limitaciones, de crisis. Es complicado. Pero ya veremos aquello con lo que contamos. Ya veremos aquello que tenemos para poder enfrentar con gozo, con libertad, con autoridad todo lo que Dios nos ha encomendado. Dice aquí, Moisés les dice, versículo 13: no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dice versículo 19: entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de Israel. Lo mismo sucedió con la nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un viento recio, que del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ustedes conocen el resto de la historia y no hay más que decir. El diseño de la ruta de Dios para Israel los llevó a un punto complicado. El plan, el trazo de Dios, el diseño de Dios de la ruta para ellos los llevó a un punto complicado. De aflicción, de temor, de duda, de problemas. Pero los llevó allí, amados hermanos, para mostrarles su grandeza y su poder. Los llevó ahí para revelar no solamente nuestra pequeñez, sino revelar su poder, sus maravillas. Revelar que en la lógica de Dios, tales realidades solamente son puertas y ventanas para descubrir la grandeza de Dios. Por tanto, amados hermanos, si estamos en el camino del Señor, si estamos en la obra de Dios, si estamos en el diseño de Dios, en la ruta trazada por Dios, no se preocupe, no se desespere, no se aloque, no se dispare cuando llegue la hora del punto muerto. No murmure, hermano, no entre en crisis cuando llegue al punto muerto y comience a decir: ¿para qué Dios hizo esto? ¿Y para qué le obedecía a Dios? ¿Y por qué le hice caso a Dios? No, hermanitos, esa actitud sería de cierto una actitud que nos haría retroceder, nos haría volver a un pasado y nos haría perder con toda certeza todo lo que Dios ha pensado para nosotros. Vayamos a Mateo y cerremos aquí, hermanitos, con la visión ahora de Jesús. Eso que hemos visto es
la misión de la religiosidad. Ahora veamos la misión de Jesús, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. El Señor les convoca de nuevo a la montaña. El Señor va a renovarles el llamado. El Señor va a juntarlos. Quizá en la hora del punto muerto, algunos flaquearon. Pedro le niega, algunos le ven de lejos, otros no lo acompañaron. Pasaron el punto muerto, algunos aprobaron, otros desaprobaron. Pero ahora el Señor los convoca a la montaña y los convoca para renovar el llamado que un día les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora Él vuelve otra vez y dice: vayamos a Galilea de nuevo, vamos a la montaña. Ahí hemos decidido encontrarnos. La misión de Dios es una misión de Dios que reconcilia, que restituye, que renueva. La misión de Dios no es como la religión. La religión critica al que falla. La religión hunde al que falla. La religión es un grupo de policías que andan encima de la vida de los demás y ante la mínima falla del otro comienzan a criticarlo, a humillarlo, a desprestigiarlo, a deslegitimarlo y a sacarlo. Es decir, la religión a la hora del punto muerto lo que hace es poner el hacha sobre los demás. La misión de Jesús es una misión que restituye. La misión de Jesús es una misión que trabaja con personas a quienes se les ha dado una oportunidad. La misión de Jesús no es una misión que trabaja con perfectos. Es la religión la que quiere trabajar con gente aparentemente perfecta. Aquellos que públicamente parecen ser triunfadores y caminar bien. ¿A quiénes llamó el Señor? Versículo 16. A los 11 discípulos. Y dígame, de ellos, ¿quién dio el ancho? Dígame. En el punto muerto que acaban de pasar a la crucifixión, ¿quién dio el ancho? ¿Quién de ellos dio el ancho? En el punto muerto a que Jesús los llevó, les dijo: vengan y síganme. Y los llevó ¿a dónde? A la cruz. ¿Quién de ellos pasó la prueba del punto muerto? Nadie. Nadie. Ninguno de ellos, en la ruta trazada por el maestro, ninguno de ellos fue con él hasta el final. Ninguno. Ninguno de ellos fue capaz de responder a las exigencias del llamado. Ninguno de ellos estuvo a la altura del glorioso llamado de Jesús. Sin embargo, Jesús no va a contar como emisarios con personas perfectas que dieron el ancho. Jesús va a contar con personas que se sienten agradecidas de haber recibido una oportunidad. ¿Me están oyendo, hermanitos? Su materia prima para llevar adelante la obra no será personas que han aprobado el examen de la religión. Para Jesús, el recurso humano con el que contará para impulsar su obra son personas que lo harán agradecidas porque no mereciéndola han recibido una oportunidad. Y es por eso que estamos aquí, hermanos. No estamos aquí porque hayamos dado el ancho para la ley. No estamos aquí porque dimos el tope de la ley. Estamos aquí porque en la historia de nuestra vida Él nos dio una oportunidad. Estamos aquí no a causa de nuestra fidelidad, sino a causa de la fidelidad de Dios. Porque no mereciéndolo fuimos llamados, como dice Pablo: antes yo era un rebelde, un apóstata, un hereje, un perseguidor, mas fui recibido a misericordia y ahora he sido llamado heraldo del evangelio. ¡Aleluya!
¿A qué responde nuestra entrega? ¿A qué responde nuestro dinamismo? ¿A qué responde el compromiso? ¿A qué responde nuestro sacrificio como iglesia? A una tan sola cosa, que a Dios le ha placido darnos una oportunidad más. Y estamos aquí por su gracia y por la oportunidad que Él abrió en su gracia. Estos 11 no merecían la oportunidad. A la hora del punto muerto flaquearon. A la hora de la exigencia de la cruz retrocedieron. Desde atrás le seguían de lejitos. Y a uno le dijo: jamás lo he visto, no lo conozco, ni siquiera sé quién es. Y había comido con él a la mesa. Sin embargo, el Señor vuelve a llamarlo. Le vuelve a dar una oportunidad. Porque nuestro Dios cuenta con gente que ha sido bañada de su gracia. Y aquí estamos sirviéndole al Señor, aquellos a quienes Dios ha tenido misericordia. Y en la incapacidad material de pagarle, ¿qué más podemos hacer sino decirle: aquí está nuestra vida, que se haga en nosotros lo que tú quieras? Eso es lo primero, hermanitos. La misión de Dios camina con el vigor que le impregna la gratitud de hombres y mujeres alcanzados por su gracia. La obra de Dios tiene el motor no del dinero, es el motor de la gratitud. No es el dinero lo que nos mueve, es la gratitud de ser alcanzados por su gracia, de ser perdonados, limpiados, renovados, restituidos, de que Dios nos abra siempre una oportunidad y que estamos aquí por su gracia. Eso es lo que nos mueve, amados hermanos, al ejercicio del ministerio. Y eso es lo que a usted debe llevarlo a cualquier sacrificio. Nunca diga: ¿por qué me has traído aquí, Señor? Nunca diga: ¿por qué me metí en esto? Diga siempre: Señor, gracias porque me has hecho parte de tu obra. Gracias porque he sido digna de ser tomado en cuenta, digno de ser tomado en cuenta. Y sé que de esto tu gloria me va a amparar. Por eso, inmediatamente después, Jesús les dice en el 18, Jesús se les acerca y le dice: se me ha dado, ¿qué, hermanitos? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad. Y aquí tendríamos la base de la confianza de nuestro servicio. Si bien lo que nos mueve es la gratitud de ser alcanzados por su gracia, lo que nos sostiene en la marcha del camino es saber que estamos sirviendo a alguien que tiene toda autoridad. Alguien que tiene toda autoridad. ¿Qué significa estarle sirviendo a alguien que tiene toda autoridad, hermanitos? ¿Qué repercusiones tendría en nuestra comprensión del servicio entender que no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a aquel que tiene toda autoridad? ¿Cómo cambiaría la dinámica de nuestra entrega si supiéramos con claridad que estamos sirviéndole a Él? ¿Cómo se refrescara nuestra entrega? ¿Cómo se refrescara nuestro gozo? ¿Cómo se prolongara nuestra alegría al saber que en medio de los aprietos de lo que significa servir muchas veces a Dios, estamos sirviéndole a aquel que tiene toda autoridad? ¡Aleluya! Es que no es para desanimarse ni para dudar. Por eso es que, como dice el versículo 17, unos lo adoraron y otros dudaban. Lo mismo que aquellos. Llegaron a dudar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. También habían aquí algunos que dudaban. ¿Será que voy a salir de esto? ¿Será que voy a cumplir este compromiso? ¿Será que saldré de esta situación? ¿Será que Dios se va a acordar de mí?
Por eso ante esa nube de dudas, Jesús dice: se me ha dado toda autoridad. Servimos no a un rótulo, servimos no a una persona jurídica, servimos no a un templo, servimos no a una iglesia, servimos no a un liderazgo, servimos a aquel que tiene toda autoridad. Y sabemos que esa autoridad Él la dispone para sus emisarios. Por eso dirá más adelante Lucas, acompáñenme, Lucas 10. Esa autoridad no solamente la toma Jesús, la delega. Lucas 10, versículo 19. Ese que tiene toda autoridad dice, 10:19 de Lucas: sí, les he dado, ¿qué, hermanitos? Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sí, les he dado autoridad. No es solamente que servimos a aquel que tiene autoridad total, sino que somos depositarios de esa autoridad para poder vencer todo el poder del enemigo. Por tanto, dice Jesús, y cerramos aquí: por tanto, vayan y hagan discípulos. Ir a hacer la obra de Dios se sostiene en esa autoridad de un Cristo cuya mano está alzada para obrar en el ejercicio del ministerio. Dios va a obrar su poder en la iglesia en la medida que la iglesia ejerza el ministerio. No esperemos ver primero el poder de Dios. El poder de Dios se activa en la obediencia de la iglesia. El poder de Dios se activa en el ejercicio ministerial de la iglesia. No veremos, óigame esto, no veremos el poder de Dios desde la quietud. No veremos el poder de Dios desde el estancamiento, desde la pasividad. Veremos el poder de Dios en la medida que tomamos decisiones, que tomamos acciones de obediencia en el santo ministerio. En la medida que nos dejamos guiar por esa palabra de Dios, en esa medida, amados hermanos, veremos cómo el poder de Dios resplandece delante de nuestros ojos. ¿Cómo verá usted el poder y la gloria de Dios? Buscando el reino, obedeciendo la misión, metiéndose en la palabra, obedeciendo la tarea de Dios, ejerciendo el ministerio, entrando en la obediencia misionera. En esa medida que le dice: Señor, aquí estoy. Señor, estoy para servirte. Usted está activando el poder de Dios. El poder de Dios se activa en la obediencia a la palabra de Jesús. ¿Estamos, hermanitos? Y sobre esa base caminamos, trabajamos. Y este año y los momentos que podamos estar pasando, que parecen encerrarnos como el faraón, rodearnos, ahogarnos, al final ellos terminan ahogados y salimos triunfantes. Yo no sé, amados hermanos, cuántos podemos atravesar en esta hora, una hora de ahogo o de aprieto. Pero lo que sí les sabré decir es que esta experiencia de dificultad que estamos teniendo no está ajena a la soberanía de Dios. Esta situación de adversidad que podamos estar viviendo no está fuera del designio de Dios. Dios nos lleva a estas situaciones para revelarnos la grandeza de su poder. Pónganse de pie, hermanitos. Dígale al Señor antes de irse: quiero ver tu gloria y tu poder en mi vida. Pero esto solo es posible en la medida que obedezco, que trabajo, que sirvo en los asuntos de tu reino. Cuando el trabajo, el servicio de la obra de Dios te lleva a momentos difíciles,
No creas que Dios se ha olvidado. No pienses que Dios te ha dado la espalda. No. Dios te ha llevado a ese punto muerto para que contemple su gloria. Toda autoridad se me ha dado, dice el Señor. Tú has comenzado a seguir y a servir a un Cristo que tiene toda autoridad. Aparta de ti la duda. Aleja la incredulidad. Bota la murmuración. Quita los pensamientos murmuradores que brotan, o expresiones de lamento. Y hoy dile al Señor: aquí estoy para servirte. Aquí estoy para seguir. Aquí estoy para ser obrero en tu obra, trabajador en tu reino. Y cuando este trabajo nos lleve a momentos de adversidad, ahí contemplaremos tu poder. Padre, ¿cuántos en esta hora están atravesando una hora de adversidad? Una hora de ahogamiento. Espíritu Santo, danos la fe, danos la confianza que no hemos llegado hasta aquí para volver atrás. Hemos llegado hasta aquí para contemplar tu gloria y tu poder. Y que si bien muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará tu mano poderosa. Que ninguna adversidad nos detenga, que ninguna autoridad nos prive de seguir, que ninguna dificultad nos robe la posibilidad de continuar en tu obra, sabiendo que llegará pronto nuestra bendición, nuestra liberación, sabiendo que veremos cómo aquello que hoy nos acosa caerá. Aquellas murallas que no nos dejan pasar se quebrarán. Aquel gigante que nos amenaza caerá. Ese ejército más grande y más poderoso será unido en desbandada por tu mano poderosa. Si la hora que estamos viviendo es una hora, Dios, de amenazas, de crisis, de limitaciones, permítenos en esta hora aferrarnos a tu palabra, a tu promesa, a tu autoridad. Aferrarnos a una actitud de seguir trabajando y sirviendo para tu gloria. Si alguien ha venido aquí y aún no ha entregado su vida al Señor, venga y entréguele su vida al Señor. Si alguno está aquí y quiere reconciliarse con su Dios, venga y reconcíliese con su Dios. Si en la hora de adversidad un día usted se apartó y dijo: me retiro, ya no aguanto, salgo de aquí, y dejó el camino, el Señor está aquí para restituir. Esos 11 que no dieron el ancho fueron renovados, fueron llamados de nuevo, porque es el Evangelio. En el Evangelio, esa es la iglesia. En el Evangelio, la iglesia es la comunidad de aquellos que han tenido una oportunidad más, aquellos a quien Dios les ha extendido su mano de bendición. Dios está aquí para renovarte, para restituirte. Reconcíliate hoy con tu Dios, por ello te vendrá el bien. Dios les bendiga, jóvenes. Amado hermano, es una hora difícil quizá, pero para esta hora Dios te ha llamado. Para esta hora Dios ha de glorificar su nombre.
das el poder que contemple su gloria. Padre, que ninguno de nosotros vuelva atrás en la hora del conflicto. Que en la hora del conflicto que enfrentamos podemos decirte: Señor, déjame meterme más contigo, déjame servirte más en tu obra, porque de cierto veremos tu gloria y tu poder todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! El Señor les bendiga, hermanitos.